Iniciamos con este segundo bloque de la tarde, en primer lugar por la Universidad Católica del Maule, por la Iglesia Evangélica del Buen Samaritano y por Porta Vitae Servicios Médicos Culturales Limitada, expone Jorge Becker Valdivieso, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, Su Señoría, excelentísimo presidente del Tribunal Constitucional, excelentísimo tribunal. Agradezco la oportunidad de contar algunos hechos relevantes respecto a esta ley. Yo soy Jorge Becker, soy médico cirujano de la Universidad de Chile, ginecólogo obstetra de la Pontificia Universidad Católica, subespecialista en medicina materno-fetal de la Universidad Católica y subespecialista de terapia fetal invasiva de la Universidad de Barcelona. Actualmente soy profesor de pre y posgrado en la Universidad Católica del Maule y profesor invitado a cursos de posgrado en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica de Chile. Además, durante varios años fui jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Regional de Talca, cargo al que renuncié porque no estoy dispuesto a implementar una ley de aborto en ese servicio, que era la labor del jefe. Actualmente soy el jefe de la unidad de alto riesgo obstétrico de dicho hospital, que en la práctica ahí se junta toda la patología grave de las embarazadas, tanto médica como de alta vulnerabilidad social, de una región que es pobre, porque la 7ª región y la 9ª región son regiones pobres de Chile. Por lo tanto, todo lo que yo voy a hablar no me lo han contado, no lo he visto en la televisión, sino que es lo que yo hago día a día desde hace 21 años, tanto en un país como es este sin ley de aborto hasta la fecha, como durante 2 años en un país con ley de aborto como fue España, ley de aborto restrictiva, similar a la ley que se quiere implementar acá, y con visitas cortas a otros países como Inglaterra, Francia y Italia, con leyes de aborto que en ese momento también eran similares a la que se pretende implementar acá. Por lo tanto, soy una persona que está ahí donde pasan las cosas, con las embarazadas que podrían caer las 3 causales y con las que a veces están fuera las 3 causales, pero de alta vulnerabilidad social, y he vivido en primera línea la experiencia de trabajar en un país con ley de aborto. Actualmente soy el subespecialista en medicina materno-fetal con más horas contratadas en el servicio público, paso parte importante del día en el servicio público, y conozco a casi la totalidad de los otros materno-fetales de Chile, y lo primero que me llama curiosamente la atención es que al menos a 30 de ellos, somos 50, nadie los llamó, incluido a mí, para hacer este proyecto de ley, que se supone que somos los que vamos a estar enfrentando a estas pacientes. ¿Qué es alto riesgo obstétrico? Bueno, esto incluye a mujeres portadoras de enfermedades que se embarazan y se complican de sus enfermedades, pacientes sanas que se embarazan y tienen complicaciones durante el embarazo, mujeres de alta vulnerabilidad social que por ese solo hecho tienen factores de riesgo en el embarazo y cualquiera de ellas que además tenga un hijo con alguna enfermedad diagnosticada durante el embarazo. Actualmente en Chile se cuenta con una legislación muy restrictiva, que es el famoso artículo 119 de 1989, que dice no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea un aborto. Si bien uno no puede desconocer la existencia de aborto clandestino, porque eso es un hecho, es mandatorio reconocer las excelentes cifras que nosotros tenemos en mortalidad materna, mortalidad perinatal, atención profesional de parto, control prenatal, y es destacable que todos estos indicadores han mejorado significativamente después de 1989. Es decir, a pesar de no tener una ley de aborto, esto no ha tenido consecuencias en la salud reproductiva de las chilenas. La pregunta clave en esta discusión es ¿cuánto vale, entre comillas, el embrión o feto humano? Lo primero y más básico es recordar que en el útero de una mujer embarazada desde la concepción hay un individuo de la especie humana que está vivo. Y si nadie hace nada, ese individuo va a nacer y va a vivir lo que la naturaleza diga. Habitualmente viene sano y en contadas ocasiones puede venir enfermo, pero sigue siendo un individuo de la especie humana. Por lo tanto, es indiscutible que de la unión de un óvulo y un espermio humano lo que se genera es un nuevo individuo humano. Esto es un concepto biológico, va más allá de cualquier cabida, no tiene cabida interpretaciones ideológicas. Y lo segundo es que la propia madre y secundariamente su entorno cercano le da la condición de alguien y no de algo a ese individuo desde el momento en que sabe que está embarazada. Las mujeres de esta sala, si han tenido hijos, lo saben, y los hombres de esta sala sabemos que cuando la madre de nuestros hijos nos avisó que estaba embarazada, automáticamente nos imaginamos a una persona. Esto va más allá de la medicina, es cuestión de sentido común. Tan obvio es esto que desde el año 2013 en Chile tenemos una ley que celebra el 25 de marzo cada año el día en que está por nacer. Es decir, el ordenamiento jurídico chileno dice que el no nacido es un sujeto real e identificable, le celebra un día. La verdad es que pido disculpas por explicar algo tan obvio, pero algunos líderes de opinión en la discusión de este tema han dicho que el embrión humano no siempre es humano, que no siempre está vivo, sin poder explicar nunca desde cuándo vive,
y que en tercer lugar, en vez de que sea alguien, han hecho esfuerzos importantes para transformarlo en algo. Además, el feto, desde hace décadas, es considerado como un paciente necesitado de cuidados. La irrupción de la ecografía en el control prenatal cambió radicalmente el concepto que había del feto. Todos los que han asistido a ecografías de sus hijos o de un pariente cercano probablemente se han impactado con las imágenes que se puede obtener. Nos falta, tal vez, saber lo que piensa un feto. Todo el resto ya lo podemos ver por ecografía. En primer lugar, es la madre la que asume a su hijo como paciente, pues apenas está embarazada, sea ese hijo deseado o no, buscado o no, acude a un control médico o es llevada por familiares cercanos y siempre la consulta está centrada en, doctor, ¿cómo está mi hijo? ¿Es hombre o mujer? ¿Cómo se ve? ¿Viene sano? ¿Cuándo van a nacer? Y evidentemente después de eso viene toda una fantasía de imaginarse la cara del hijo, qué nombre se le va a poner, etcétera, etcétera. En segundo lugar, es el médico quien le da el estatus de paciente, porque hoy en día es posible examinar muy exhaustivamente a un ser humano antes de que nazca. Habitualmente viene sano, en ocasiones viene enfermo y es posible tratarlo in útero, y en otras ocasiones, desgraciadamente, la patología es de tal gravedad que nos enfrentamos a un paciente terminal. Y por último, es el Estado quien también asume al no nacido como un paciente. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque se gastan millones de dólares al año en el cuidado del recién nacido. Un buen equipo de ecografía cuesta entre 100 y 150 mil dólares. Solo en el hospital de Talca tenemos 3. Y en el resto de Chile, ¿para qué les digo? O sea, solo en equipamiento son millones de dólares para saber cómo están los hijos, costosas tecnologías para hacer diagnóstico prenatal, costosas tecnologías para tratar a los niños in útero cuando es posible. Más encima, hay una preocupación extra estatal por el feto y cabe destacar que se acaban de cumplir 10 años de la implementación de la Ley de Protección a la Infancia, bajo la cual está el programa Chile Crece Contigo, que se inició en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, donde el foco es el hijo, no la madre. Esto está centrado en que desde la vida fetal se identifican niños que van a estar en un riesgo, en un criterio de vulnerabilidad, y desde todo el embarazo hasta la infancia es cuidado por una política pública. Por lo tanto, es un hecho que cuando tengo frente a una embarazada, delante mío, tengo 2 pacientes y obviamente los pacientes son personas. Conociendo lo mencionado, vamos a hablar algunos datos relevantes. Se ha hablado que la interrupción del embarazo legal es voluntaria. Eso es en el papel. Desgraciadamente somos pocos los médicos chilenos que hemos tenido la oportunidad de estar en países del extranjero donde hay leyes de aborto de interrupción voluntaria. La realidad en esos lugares es que ante el más mínimo efecto fetal, la mujer es empujada por el equipo médico dando siempre como primera opción el aborto. Estimada paciente, su hijo tiene tal patología, debe saber que la ley permite interrumpir su embarazo. Y cuando la mujer pregunta directamente si eso tiene algún riesgo, me tocó presenciarlo en innumerables oportunidades con respuestas de no se preocupe, no pasa nada. Esa es la práctica en los lugares donde hay leyes de aborto. Se ha dicho que es restrictivo, hasta el cansancio, que no habrá aborto libre. Sin embargo, uno lee la ley muy por encima y se da cuenta que, como todas las leyes de aborto restrictivas del mundo, tiene una serie de resquicios médicos y jurídicos que, si uno los trata de usar, puede tener aborto a libre demanda. Siempre a uno lo tildan de exagerado. Es cosa ver la evolución que tienen las leyes de aborto al cabo de 10 a 15 años de implementada en todos los países del mundo. Les hago llegar yo un resumen de esto, un escrito más extenso de lo que estoy hablando. ¿Qué pasa respecto a la primera causal? Bueno, esta ley dice que cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evita un peligro para su vida, se podrá interrumpir el embarazo. Es evidente que la visión médica y jurídica de una ley es diferente, pero siempre va a primar la interpretación jurídica cuando haya conflicto al respecto. En relación a esta causal, debo mencionar que, por definición, toda mujer desde el momento que se embaraza tiene un riesgo vital. Ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, ¿qué es riesgo vital? Hay varias opciones. La mujer que tiene una complicación con riesgo vital inminente, el caso clásico del embarazo ectópico con una hemorragia abdominal o una embarazada con un intento suicida. El intento suicida en medicina automáticamente asume riesgo vital porque esa persona lo puede intentar de nuevo. Una mujer con una enfermedad preexistente que, dependiendo de cómo se maneje, tiene un riesgo vital. Por ejemplo, embarazada en diálisis. Una mujer con una enfermedad preexistente con un riesgo elevadísimo de vida, como pueden ser algunas cardiopatías maternas. Una mujer sana que tenga un antecedente grave. Por ejemplo, tuvo una hemorragia grave en el parto anterior y estuvo a punto de morir, pero sobrevivió. Esa mujer automáticamente tiene un riesgo elevado de repetir esa hemorragia. O una mujer sana, con un embarazo normal, con un parto normal, pero que hace una complicación absolutamente inesperada en el posparto. Hemorragia
una embolía líquido amniótico, una sepsis posparto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles están dentro de la causal? Nadie lo sabe, la ley no lo dice. Se lo hemos preguntado a algunas personas del Ministerio de Salud y nos dicen, no se preocupe, eso lo va a decir el reglamento. Les recuerdo que el programa Chile Crece Contigo, que lleva 10 años, aún no tiene reglamento. Sin duda, todas estas situaciones implican un riesgo vital. En la discusión se ha planteado, por ejemplo, una frase que suena muy bonita, que suena como ideal, y se dice, basta con que se evite una muerte materna, que en Chile son muy pocas, lo que no quita su drama, para que la ley esté validada. Pero la pregunta es al revés. ¿Cuántos abortos hay que hacer para evitar una muerte materna? Y eso nadie lo ha dicho y nadie lo ha querido responder. Porque en medicina hay un concepto epidemiológico que dice que cuando yo quiero evitar un riesgo que es altamente frecuente, tengo que tratar a pocos individuos. Pero cuando yo tengo que enfrentar un riesgo que es de muy baja frecuencia, como la mortalidad materna, tengo que tratar a muchos individuos. Traducido al aborto, habría que hacer varios miles de abortos para bajar una muerte materna. Y eso es un concepto epidemiológico. Ahora, ¿quién califica este riesgo? Se supone que el médico más preparado. Es conocido en Chile la falencia tanto de especialistas en el área pública como de subespecialistas en medicina materno-fetal, que en teoría somos los que nos deberíamos encargar de estas pacientes. Ahora, la ley dice que el profesional médico debe informar a la paciente que puede interrumpir su embarazo si están las causales. Y como yo dije, desde el punto de vista médico, una mujer desde que se embaraza potencialmente tiene un riesgo vital. Es decir, eso significa que en el primer control prenatal le tendremos que decir a la paciente usted tiene un potencial riesgo vital. Eso tampoco está solucionado en la ley. En cuanto al riesgo vital inminente, es decir, la paciente, por ejemplo, con un embarazo ectópico, que se ha hablado hasta la saciedad, no veo problema en la actualidad. Con la legislación actual, cuando una paciente llega con un embarazo complicado o en cualquiera de las circunstancias siguientes antes de la viabilidad fetal, coriamnionitis clínica, preeclampsia severa, metrorragia masiva con riesgo vital, los embarazos se interrumpen en todos los centros hospitalarios de este país. Y eso fue validado hace 2 años por el presidente de la Corte Suprema, quien dijo que si uno aplica la lex artis médica, no está cometiendo un acto punible. Está en el escrito que él presentó como comentario a la Cámara de Diputados. Ahora, a mí me sorprende enormemente que en la presentación del Ejecutivo a este tribunal se diga que en las pacientes con embarazo ectópico hay hospitales donde se espera para operarlas. Yo llevo 21 años de práctica médica en hospitales públicos, universitarios, confesionales o no, y nunca he visto que un médico se siente a esperar que la paciente se complique un embarazo tubario cuando está hecho el diagnóstico. Y es más, eso está normado por una guía al MinSal, que se las hice llegar, donde dice claramente a qué pacientes con embarazo ectópico hay que operar y cuándo, teniendo vigente el artículo 119 de 1989. Algo similar ocurre con otras causas de riesgo vital, como la hemorragia placentaria masiva y la coriamnionitis clínica, que esto también está normado por el Ministerio de Salud, primero con la guía perinatal del año 2003 y después con la guía perinatal del año 2015, que es una actualización que está en todas las maternidades de Chile, donde dice que bajo ciertas circunstancias la lex artis dice que desgraciadamente hay que interrumpir esos embarazos. Y nuevamente redactado bajo el artículo 119 de 1989. Entonces es mi deber informar a este tribunal que los médicos no estamos amarrados de mano para salvar la vida de las pacientes y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para salvarlo a los dos. Tenemos 2 pacientes. Los que somos contrarios a esta ley no somos profetos, como despectivamente nos dicen. Nos preocupamos de 2 pacientes, madre e hijo, sabiendo que a veces no lo vamos a poder lograr. Lo hemos hecho por años, sin tener una ley de aborto, logrando cifras de mortalidad materna iguales o mejores que varios países desarrollados. Por lo tanto, a mi juicio, la verdad es que la interrupción del embarazo, caso de riesgo vital inmediato, está resuelta. No entiendo por qué la siguen considerando en esta ley. ¿Qué pasa respecto a la segunda causal? Dice que el embrión o feto que padece una patología congénita adquirida genética incompatible con la vía extrauterina independiente, cuando se presente esa condición, uno estará autorizado a interrumpir un embarazo. Esta causal, que parece bien delimitada, presenta problemas. Durante la tarde hay varios médicos que han hablado al respecto. Punto importante que les quiero destacar es que hasta el momento, y creo que hasta el final del día, no ha venido ningún especialista en medicina materno-fetal a defender este proyecto. Punto no menor. Y les cuento como dato anecdótico que el año pasado, en la elección de la directiva de la rama de medicina materno-fetal de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, elegía entre nuestros pares, los 52, los que fuimos elegidos de diferentes creencias y actitudes frente a la vida,
estamos contrarios a esta ley. Es decir, por algo, los que sabemos de embarazo de alto riesgo en Chile, no nos gusta esta ley. Da que pensar. Bueno, lo primero, como ya se ha dicho hasta el cansancio, es que en la actualidad no existe el concepto médico de enfermedades incompatibles con la vida. Y por otro lado, el feto es un paciente. Y en medicina no existen situaciones donde se traten las enfermedades matando al paciente. Sí hay enfermedades que requieren tratamientos paliativos o de mantención. Ahora, tal es el concepto que no hay enfermedades incompatibles por la vida, que la Sociedad Chilena de Pediatría, el año 2016, en plena discusión de este proyecto de ley, cambió el concepto por anomalía congénita de mal pronóstico vital, publicado en la revista Chilena de Pediatría, porque no sabemos cuánto van a vivir los supuestos malformados letales. Y el segundo punto, que es muy importante por la realidad chilena, es que, si bien es poco frecuente, sigue existiendo el error ecográfico. Y claramente el diagnóstico certeza se hace después del parto o aún ahí queda la duda. Por lo tanto, aquí va a ocurrir que en algunas ocasiones se van a interrumpir embarazos en base a un error médico respecto de la letalidad de la enfermedad o abiertamente por error en el diagnóstico de la patología. En la actualidad nosotros tenemos en el Hospital Regional de Talca una paciente que, si esta ley estuviera en curso, se le habría hecho un aborto a las 14 semanas por los hallazgos ecográficos. Afortunadamente para su hijo, cayó dentro de las situaciones poco frecuentes donde, de manera bastante inexplicable, todos los hallazgos a las 14 semanas desaparecieron. Y hoy en día tiene 20 semanas y ecográficamente es un niño sano. Las enfermedades evolucionan en el útero. Y si bien algunas evolucionan para mal, otras evolucionan para bien. Y eso cualquier ginecólogo dedicado al diagnóstico prenatal lo sabe y le ha tocado. Todos tenemos supuestos malformados letales que después de nacer o tenían otra cosa o no tenían nada. Ustedes me dirán, ¿eso es habitual? No, no es habitual. Pero estamos hablando de una ley que incluye matarlos. ¿Qué enfermedades se consideran letales? Es difícil de definir. Con el avance en la medicina, como dijo otro médico acá hace un rato, hay enfermedades que antes eran letales y hoy día no lo son. Y si bien hay enfermedades y defectos congénitos de mal pronóstico, no sabemos cuándo van a morir. Nosotros sabemos que hay una enfermedad que hay que dar cuidados paliativos, dar cuidados de mantención, o a veces la podemos tratar, pero no sabemos cuándo van a morir. Y como ya mencioné, en la medicina no está el concepto de matar pacientes. El otro punto muy importante es quién hará el diagnóstico prenatal. La literatura mundial y chilena dice que cuando un médico general hace ecografía encuentra el 20% de las malformaciones. Cuando un ginecólogo general hace ecografía encuentra el 50-60% de malformaciones. El segundo trabajo más grande del mundo publicado al respecto es chileno, con más de 30.000 pacientes vistas en el área suroriente, en el Sotero del Río, y eso tuvo 52% de diagnóstico prenatal. Y si lo hace un subespecialista en medicina materno-fetal, se eleva a 90%. Pero siempre existe la posibilidad de no diagnóstico o de error en el diagnóstico o en la severidad del diagnóstico. En Chile somos 52 subespecialistas en medicina materno-fetal, 40 de ellos están en Santiago y casi la totalidad en el área privada, con muy pocas horas en hospitales públicos. Hacia el norte no hay nadie más allá de la quinta región, hacia el sur no hay nadie más allá de Valdivia. Entonces, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico prenatal en los extremos? La verdad es que no se sabe. Aquí se dijo ayer que está contemplado el presupuesto para formar médicos. La formación de un subespecialista en medicina materno-fetal toma 5 a 7 años. No es barata. Entonces nadie me va a decir que en 6 meses vamos a tener gente formada para hacer un buen diagnóstico prenatal. Se ha informado que en el sistema público de salud trabajan cerca de 800 ginecólogos. Y eso es verdad. Entre ellos ginecólogos generales, oncólogos ginecólogos que ven infertilidad, ginecólogos que son especialistas en problemas del piso pelviano y, por supuesto, en medicina materno-fetal. Como ya mencioné, estos son los más capacitados para hacer el diagnóstico y, desgraciadamente, somos pocos. Entonces, la pregunta es clara. Si usted necesita que le hagan una endoscopía, ¿prefiere que se le haga un gastroenterólogo general, uno que vea enfermedades del hígado, uno que vea problemas en el colon o uno que sea endoscopista experto? La respuesta es obvia, ¿no? Es lo mismo que le deberíamos ofrecer a nuestras embarazadas. Y más encima, el año 2013, el Hospital Tisné en Santiago publica una experiencia donde de 7.000 pacientes referidas a lo largo de Chile por supuestos diagnósticos de malformaciones, solo 1.300 tenían malformaciones. O sea, se corroboró que el 16% de ellas realmente tenía una enfermedad. Ese es el nivel de diagnóstico prenatal en Chile. Entonces, uno se pregunta por qué el feto se considera como paciente cuando está sano o con una enfermedad tratable, pero pierde esa calidad cuando tiene una malformación no tratable y la ley va a permitir su muerte. Este concepto no estaba hablado en medicina. ¿Existe alguna otra situación en Chile que permite esa discriminación? En la práctica médica, no. Y más encima,
En la presentación del Ejecutivo en este tribunal, en la página 7, se habla de incluir en la lista de defectos letales las monstruosidades sin alteraciones cromosómicas. Es realmente increíble que alguien se pueda referir así al hijo enfermo de una mujer. ¿Es así como quieren que un ecografista informe? Señora, usted, de acuerdo a la ley, tiene una monstruosidad dentro del útero. Esto ya sobrepasa todos los límites de discriminación y falta de respeto y humanidad hacia los afectados, realmente impresentable. Cuando estamos frente a un paciente fuera de alcance médico, lo que siempre se ha ofrecido y es parte del acto médico es la compañía para él y a sus cercanos, más los cuidados paliativos que correspondan. Pero evidentemente no está contemplado en esta solución. Aquí lo que se pretende es la muerte intencionada de estos supuestos malformados letales. Se ha dicho que la segunda causal se justifica por lo que sufre la madre y es una tortura mantenerla embarazada. ¿Es justificable el aborto por la tristeza de la madre? Yo creo que no tiene sentido. Cuando uno tiene un hijo enfermo, a cualquier edad, en el útero, a los 5 años, a los 20 o a los 60 años del hijo, uno está triste, la mamá está triste, los hermanos están tristes, están todos tristes, porque nadie quiere tener un familiar cercano que se va a morir. Pero a nadie se le ocurre elegir como opción terapéutica su muerte. Eso no está dentro de la naturaleza humana. Y a esto agregamos falta de certeza de diagnóstico y pronóstico de vida. O sea, esta causal permite matar a un individuo o adelantar la evolución natural de su enfermedad hasta la muerte, sabiendo que puede haber un error en su diagnóstico y también en su pronóstico. Todos nos hemos equivocado haciendo diagnóstico prenatal. Afortunadamente nos equivocamos poco, pero hay niños que están corriendo por ahí sanos o con alguna secuela y que estarían muertos porque cometimos un error. Y aquí estamos hablando de decidir sobre la vida de un individuo. También debo aclarar que la segunda causal implica que el hijo es el enfermo, no la madre. Yo no estoy diciendo que la madre le dé lo mismo, evidentemente que no, pero desde el punto de vista de cómo va a ser ese embarazo, biológicamente hablando, la madre podría tener las mismas complicaciones que cualquier mujer o ninguna. Por lo tanto, es falso que haciendo un aborto por una malformación, yo le disminuyo un riesgo a la madre. Es más, se lo aumento porque en el momento que se hace el diagnóstico prenatal, el aborto es bastante más crítico. Buscando alguna referencia respecto a cuándo empieza el respeto o los derechos a la vida en las leyes chilenas, encontré algo muy interesante porque no solo la Constitución protege el derecho a la vida desde la concepción. El año 2006, durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se promulgó la ley 20120. Y esta ley dice que tiene por finalidad proteger la vida de los seres humanos al momento de la concepción, artículo 1. Artículo 3, prohíbese toda práctica eugenésica salvo la consejería genética. Artículo 4, prohíbese toda forma de discriminación arbitraria basada en el patrimonio genético de las personas. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que en un país van a coexistir dos leyes que dicen exactamente lo contrario? Porque cuando yo planteo un aborto porque el niño tiene una trisomía supuestamente letal, lo estoy discriminando por su patrimonio genético. Y eso, de acuerdo a la ley del año 2006, está prohibido. Yo no soy abogado, no soy jurista, pero como persona común y corriente me suena un poco insólito. Por último, en la segunda causal hay que mencionar un problema que hay en la forma de control prenatal en Chile, y como ya se dijo acá, la ecografía donde nosotros vemos las malformaciones es más o menos al quinto mes, sexto mes, 22, 25 semanas, y a esa edad gestacional las técnicas de interrupción del embarazo son claramente más mórbidas. Otro médico dijo acá 13 veces más grave, lo que yo he visto es 10 veces más grave que en un aborto pequeño, pero claramente tiene más riesgo para la madre, y eso está establecido a nivel mundial. Por lo tanto, no es que no pasa nada, el concepto de aborto seguro es un mito. Si yo hago un aborto con todas las condiciones médicas muy bien establecidas, la madre igual puede terminar con el útero perforado, con una hemorragia, bueno, y con complicaciones. Raras, por supuesto, pero el aborto no es seguro. Y el otro problema es que cuando uno interrumpe un embarazo después de los 5 o 6 meses, es altamente probable que ese niño nazca vivo. Y una ley de interrupción del embarazo da por entendido que no hay sobrevida. No está buscando la sobrevida de ese hijo. ¿Cómo se ha solucionado esto? Ya se comentó, el feticidio. El feticidio es, bueno, matar directamente un feto en el útero, así de simple. Yo hago una ecografía, encuentro el corazón, agarro una aguja de más o menos unos 15 centímetros, preparo una jeringa con cloruro de potasio, le inyecto eso en el corazón bajo visión ecográfica y me siento a esperar hasta que tenga un paro. A veces se demora, hay que poner 2 o 3 inyecciones, y una vez que está muerto, bueno, pueden hacer porque así no es necesario hacer un infanticidio. En el Ministerio de Salud se ha dicho hasta la saciedad que no va a haber feticidio en Chile. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se va a manejar estas situaciones? Ejemplo, el embarazo gemelar tiene una alta tasa de malformaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando al 5º mes se encuentre una señora con un gemelar, con un feto normal y con el otro con una malformación grave?
la única forma de aplicar la ley de abortos con el feticidio del enfermo. No hay otra forma de hacerlo. Y me quedan dos opciones más. Una, abortar a los dos. Y la otra, decirle a la paciente, la ley no se puede aplicar en usted. Por lo tanto, todo esto que han dicho autoridades del MinSal de que no va a existir el feticidio, que por lo demás está en las guías de la OMS. Aquí se ha hablado de leyes internacionales, de que no las cumplimos, la OMS lo valida. Pero al parecer se niegan a reconocerlo porque claramente es políticamente incorrecto. Es duro decirle a la población, cuando esto pase vamos a matar al feto dentro del útero para que nazca muerto. En resumen, esta causal es discriminatoria para el feto, no soluciona nada, van a seguir habiendo malformados y pone a la mujer en una encrucijada terrible, que es decidir la muerte de un hijo enfermo y más encima la expone a los riesgos de un aborto tardío. Yo creo que lo más humano, y esto ya no lo digo como médico, lo digo como papá, yo tengo hijos, tengo sobrinos, lo más humano es fomentar las políticas de acompañamiento que ya hay frente no solo al feto, sino frente a cualquier familiar enfermo que está fuera del alcance médico y acompañarlo hasta que la naturaleza diga que ese familiar desgraciadamente le toca morir. En Chile hay amplia experiencia en acompañamiento con resultados superiores a 85 o 90% de persistir en los embarazos y con pacientes que cierran el ciclo de vida y muerte de su hijo, que es muy distinto a decidir el día y la hora en que va a morir un hijo. Respecto a la confidencialidad, bueno, aquí se ha dicho que esto no es ley de aborto libre, pero en el aborto dice que se busca, la ley de aborto dice que se busca privilegiar el deber de la confidencialidad por sobre el deber de denuncia ante una interrupción del embarazo realizada por la mujer o por un tercero con su consentimiento. Esto está fuera de las tres causales. Esto quiere decir que cuando una paciente llega a un servicio de urgencia con un aborto provocado fuera de las tres causales, eso no se puede entregar antecedentes a la Fiscalía. Ahora, yo soy convencido que la mujer que aborta no debe ir a la cárcel, porque la mujer que aborta es una víctima. Y yo creo que lo que se persigue al entregar antecedentes a la Fiscalía es saber quién es el abortero, que ese es el que tiene que pagar una pena, y larga. Esa es la finalidad de la denuncia. Pero cuando ya estamos diciendo que cualquier tipo de aborto no va a ser denunciado, eso es aborto libre en Chile. ¿Qué pasa respecto a la objeción de conciencia? Eso a los únicos que nos toca es a nosotros. Es re fácil hablar de ley de aborto cuando el que va a disparar es otro. Es súper fácil. No, hay que hacer ley de aborto. Pero nadie nos pregunta qué vamos a hacer nosotros, que los que bajo circunstancias específicas vamos a tener la orden de matar, literalmente. ¿Hay objeción de conciencia? En el papel sí, en la práctica no. En el papel dice claramente que uno puede ser objetor, salvo que el aborto sea impostergable. Ejemplo de impostergabilidad de un aborto, aborto por violación que cumple su plazo. Si yo soy el único médico disponible en un turno, sí o sí le tengo que hacer el aborto. Se acabó la objeción de conciencia. Y en segundo lugar, hay que pensar si la objeción de conciencia es no hacer un aborto o es no participar en todo el proceso que termina en un aborto. Y la ley es súper clara en decir que el médico tiene que informarle a la paciente que bajo ciertos principios puede abortar y si no está de acuerdo, tiene que informar para que sea derivada. O sea, aunque yo no esté de acuerdo con el aborto por múltiples motivos médicos o personales, tengo que guiar a la paciente en este camino que sí o sí va a terminar en un aborto. En resumen, la objeción de conciencia es un punto más en este proyecto inaplicable en la práctica. La verdad es que después de haber discutido largamente todo esto, es realmente desalentador discutir con la Autoridad de Salud en Chile y cuando uno expone todo esto, la respuesta final es, bueno, esta ley debe salir adelante porque es parte del programa de gobierno y no hay argumentos médicos ni epidemiológicos que la avalen. A mí realmente me sorprende que frente a toda la evidencia científica, histórica, jurídica presentada, se insista en tener una ley de aborto sin importar las consecuencias sanitarias ni sociales que eso produce. Para terminar, puedo concluir que considerando la situación de los indicadores en Chile, esta ley no va a resolver nada, claramente va a crear problemas de salud física, de salud mental, problemas económicos. Esto tiene un costo tremendo. Van a haber patologías que van a quedar al lado por enfrentar la ley de aborto. ¿Qué se puede hacer frente a esto? La respuesta es simple. Como ya dije, la primera causal está regulada en Chile por el Ministerio de Salud con una buena práctica médica y la segunda y tercera causal, yo creo que lo mejor que se le puede ofrecer a una persona cuando tiene un problema en la vida es acompañarla en cualquier problema en la vida y no decirle usted decida y alguien va a acatar lo que usted diga, sobre todo cuando esa decisión implica la muerte de un hijo. El aborto provocado, legal o ilegal, pasa la cuenta por el resto de la vida y se lo dice alguien que lleva 21 años viendo embarazos de alto riesgo, entre los cuales evidentemente están mujeres que han abortado, fuera de Chile, dentro de Chile, con ley o sin ley.
es una marca para siempre. Es realmente horrible. Eso es lo que yo les quería decir. Y por otro lado, comentar que es cierto que esta instancia no es para eso, pero habría sido tremendamente interesante poder conversar de esto. Ustedes no me pueden preguntar, yo no les puedo preguntar. Ustedes son un grupo de personas que el currículum que tienen es envidiable desde el punto de vista jurídico, profesional, docente, no lo sé. No me cabe ninguna duda que van a tomar una buena decisión, pero muchos políticos de este país han dicho que el aborto es un mal social. No logro entender cómo le podemos ofrecer a la sociedad un mal social. El aborto legal o ilegal nunca es bueno. Muchas gracias. Quisiera pedir permiso para retirarme porque me tengo que ir a Talca. Nos hayan informado. Ya. Por favor.